Señor, Señor, día con día, Señor, llenándonos de ti, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos das, Señor, la oportunidad, Señor, el privilegio de poder alabarte, de exaltarte, de darte honor y gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Recibe todo honor y toda la gloria, Padre, que Señor, esta palabra que tú tienes para nosotros, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y de fruto en su tiempo, Señor. Padre, que la pongamos por obra en nuestras vidas, en nuestra familia, Señor, y que sigamos, Señor, caminando, Señor, conforme a tu voluntad y no la nuestra. Mi Dios, te damos gracias, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendice. Vamos a la palabra del Señor. Amén. El tema de hoy se llama como el águila. Muchas veces nos hemos visto documentales, hemos visto más en documentales, ¿verdad? Nos explican o nos enseñan la vida de algún animal importante, ¿no? Y si nosotros nos vamos a la palabra de Dios habla mucho sobre el águila, ¿sí? Vamos a ver cómo lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy, quiere que nosotros, y a través de su palabra nos va a enseñar cómo un animal o un animalito que a lo mejor decimos, ay, es un animal que pues Dios creó, Dios formó, pero tiene tanta enseñanza esa ave hacia nuestras vidas. Sí, vamos a ver cómo Dios nos va a hablar a través de su palabra. El tema se llama como el águila. Dice, busqué una pequeña definición, un pequeño síntesis sobre el águila. Dice, como todas las aves de presa, las águilas poseen un pico grande y poderoso y puntiagudo. Llama también la atención la fuerza de las águilas, pues pueden levantar a presas más grandes que ellas. Les ponía el ejemplo, que hay documentales donde va el águila y agarra a un zorro, ¿no? Y el zorro pesa más que el águila. Y el zorro, aparte, se va forcejeando el peso, ahora sí, su peso, y aparte que no tan fácilmente se deja atrapar. Y el águila aguanta ese peso y lo levanta, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo Dios a través de su palabra a nosotros nos habla, ¿sí? Que un animal, a lo mejor para muchos, un simple animal, la fuerza que tiene, ¿sí? Entonces nosotros en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, a veces no los están hoy comparando con un animal, no. Simplemente que a veces para nosotros viene una tempestad y ¿qué hacemos? O viene una prueba, o viene algo contrario a nuestras vidas y ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos normalmente? Renegamos, nos quejamos, no nos gusta la adversidad, ¿sí? No nos gusta no queremos que nuestra vida se salga del confort donde normalmente a veces estamos acostumbrados, ¿verdad? Vamos a la palabra. Una de las características del águila es que pone su nido sobre la roca. ¿Sí? Esa es una de las características del águila. Dice que pone su nido sobre la roca. ¿Sí? Si nos vamos a la palabra de Dios, nosotras nuestras vidas sobre dónde la debemos poner. Sobre la roca que es Cristo. ¿Sí? O sea, hay tal similitud de esa ave hacia nosotros. ¿Sí? Y como un ave que a lo mejor para muchos no tiene entendimiento, a lo mejor para muchos no es un animal, tiene tantas características. Vamos a la palabra. Vamos a Job 39. Job 39. Vamos a ver unas características del águila.
y dice que pone su nido sobre la roca. Job 39, versículos 27 y 29. Job 39, versículos 27, del 27 al 29. Y por lo poquito que estudié, en lo que lo buscan, dice, en lo poquito que estudié sobre el águila, dice que pone su nido sobre las rocas. No, y normalmente si vemos un ave, ¿a dónde pone su nido? En un árbol, en una rama, ¿sí? Y dice que el águila la pone sobre la roca, ¿sí? Sobre el lugar muy alto, en un peñasco. Dice que ahí pone su nido. ¿Ya lo tienen? Job 39, capítulo 39, versículos del 27 al 29. Dice la palabra del Señor. Se remonta el águila por su mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cubre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Les voy a leer con esta traducción y dice así. Fuiste tú quien ordenó, fíjense, fuiste tú quien ordenó que el águila remonte el vuelo y haga su nido en las alturas. El águila vive en las montañas, pasa la noche entre las grietas. Desde su lejano escondite se lanza sobre su presa y la mata. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a la naturaleza, vemos un nido en un árbol, vemos un nido en una rama. Si ese nido no está bien agarrado, bien construido, ¿qué pasa con ese nido? Se cae. Si viene una tormenta, ese nido se cae y los polluelos se mueren, ¿sí? Por eso el águila dice que pone su nido sobre la roca, sobre la peña, sobre el lugar muy alto. Dice que aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, ese nido permanece, ¿sí? Llevémoslo a nuestra vida cristiana, a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Si nuestra vida está cimentada, en esa roca que sabemos que es Cristo, o lo hemos aprendido a través de la palabra, que Cristo es la roca, ¿qué va a pasar con nosotros cuando venga una tempestad, una prueba, una tentación, un problema, una enfermedad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar seguros y confiados de que en esa roca estamos seguros, de que en esa roca, si estamos en esa roca, no nos va a pasar nada. Sí, que a lo mejor viene la prueba, viene el problema, pero nos tenemos que afianzar que es esa roca Cristo, ¿sí? Vamos a Mateo. Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7, versículos del 24 al 29. Mateo 7, versículos 24 al 29. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye, fíjense, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Ahí está la comparación que nosotros, un águila, un ave, funda su nido en la roca. Y dice que aunque haya tempestades, aunque haya tormentas, aunque haya lo que haya, ese nido va a permanecer ahí. Nosotros, si nos fundamos o hacemos, ahorita estamos leyendo, si edificamos o nos edificamos en la roca que es Cristo, aunque vengan tormentas, aunque vengan problemas, aunque venga lo que venga, vamos a estar ahí, vamos a permanecer ahí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando no queremos, lo acabamos de leer, obedecer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es nuestra vida? De pleitos, de contiendas, de ira, de enojos, de celos, ¿sí? De problema en problema, ¿sí? ¿Cómo estamos, de qué estamos llenos? Y con tristeza y con seguridad les digo que muchos de los que dicen ser cristianos, muchos de los que dicen conocer de Dios, ¿sí? Siguen peleando, siguen enojándose, siguen siendo celosos, celosas, necias, rencillosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra no sirva, ¿por qué? ¿Por qué nuestra vida sigue siendo de problemas? ¿Por qué? Porque no queremos estar bien cimentados en la roca, no queremos obedecer. Ahorita les voy a leer con esta traducción del 24 al 29. Dice, fíjense, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerzas contra la casa y la casa se cayó y se quedó totalmente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas, porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra casa esté cimentada sobre la roca? ¿Qué? A ver si pusieron atención. Escuchar lo que Dios nos enseña a través de su palabra y hacer lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Obedecer. Podemos estar seguros que cuando venga algún problema, cuando venga alguna enfermedad, cuando venga algo contrario a lo que Dios tenemos en nuestras vidas, vamos a estar confiados, agarrados y cimentados en la roca. ¿Sí? Pero la clave es la obediencia, escuchar. ¿Qué pasa cuando no escuchamos un consejo? Alguien nos pide un consejo y fíjate que estoy pasando esta situación, tengo problemas. ¿Tú qué me aconsejas? No, pues mira, yo les voy a poner mi ejemplo, o el ejemplo de mi vida. Yo no conocía de Cristo. Entonces, cuando mi suegro, el papá de mi esposo llegaba, mi esposo y yo teníamos problemas y me decía, no, yo le decía, no, pues que es que cree que su hijo llega y llega bien noche y no me da dinero y siempre llega peleando y siempre. Su respuesta de mi suegro era, ay, pues recíbelo con una sonrisa, ay, pues recíbelo con un beso. Y yo, o sea, ¿qué no escucha cómo llega su hijo?
sea, él quiere que lo reciba con un beso, pero llega enojado, llega peleando, llega todo mal y quiere que yo lo reciba con un beso. Con un, ay, mira, amor, ya está la comida. O sea, yo quería recibirlo, pero, o más bien, yo lo recibía con pleitos y por qué llegaste tarde, y por qué no me traes dinero, y por qué, peleando. Yo no escuchaba que Dios usaba la vida de mi suegro para darme un buen consejo. Cuando conozco de Cristo, cuando llego a Cristo, Dios me dice, necia. ¿Y me gustó? No. No me gustó que me dijo necia. Rencillosa, menos. Carcoma en los huesos, no. Pero Dios me lo decía a través de su palabra, a través de su palabra, a través de su palabra. ¿Sí? Cuando me detuve y dije, sí soy necia. Cuando me detuve y dije, sí soy rencillosa. Sí, y cuando me detuve y dije, sí soy como carcoma en los huesos, es cuando aprendí a escuchar y decir, entonces ahora voy a esforzarme a no ser necia, a dejar de pelear, a dejar de discutir, a dejar de gritar, a dejar de hacer lo que yo diga y lo que Dios me quiere y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, ¿qué creen? Que mi casa se empezó a cimentar en la roca. ¿Sí? Porque antes estaba cimentada en la arena como lo acabamos de ver. Venían problemas, venían celos, venían contiendas, venían todo. ¿Y qué pasaba? Y así se cayó por muchos años. Pero dice la palabra, el que escucha, el que oye y hace. Porque qué bonito es escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bonito es decir que Dios nos ama, que Dios nos ayuda, que Dios, qué bonito es. Pero a ver, hagámoslo. Hagámoslo, lo que dice a través de la palabra. No, ahí es donde... ¿sí? Por eso Dios quiere que nuestra vida sea cimentada en la roca, que escuchemos, que cuando pidamos un consejo y nos den un consejo de edificación, lo pongamos por obra. ¿Sí? Porque va a haber consejos que no nos edifiquen. ¿Sí? ¿Cuál va a ser un consejo que no nos edifique? Pues déjalo, pues déjala. ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con ella? No, pues búscate otro, búscate otra. Pues si no te da, métele el descuento. Pues si no te da, trátalo mal. Pues si no te da. ¿Sí? Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros hemos leído la palabra de Dios y nos empezamos a cimentar en la roca que es Cristo, a escuchar y a obedecer, nuestra casa empieza a ser edificada. Y aunque venga lo que venga, nadie la va a poder tirar. Amén. Vamos a ver otra característica. Vuela muy alto. Vamos a 2 de Samuel. Otra característica del águila es que vuela muy alto. 2 de Samuel. Segunda de Samuel 1. Segunda de Samuel 1. Segunda de Samuel 1, 23. Vamos a leer desde el 17. Segunda de Samuel 1, del 17 al 23. Segunda de Samuel 1, del 17 al 23. Dice la palabra. Y endechó David a Saúl y a Jonathan su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón.
para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no se salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonathan no volverá atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. ¿Qué tenía que haber sido la vida de Saúl y de su descendencia? Bendecida. Su vida tenía que haber sido bendecida, porque fue ungido por Jehová, porque Dios le daba y lo respaldaba en cada guerra, en cada combate, dice que salía victorioso. Pero ¿qué pasó con Saúl y su descendencia? Soberbia, altivez, vanagloria. ¿Sí? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Cómo estamos haciendo cómo estamos siendo como personas? En un matrimonio, ¿cómo está siendo el matrimonio? Cuando hay una diferencia. ¿Pero por qué le voy a hablar yo si él me hizo enojar? ¿Pero por qué lo voy a perdonar si él me ofendió o ella me ofendió? La vida de Saúl y de su descendencia era para bendición. ¿Sí? Porque Dios los había puesto por rey de Israel. Pero el comportamiento de Saúl trajo consecuencias. ¿Sí? Dios tenía planes para la vida de Saúl y de su descendencia. Pero la forma, la vida que llevaba Saúl no era recta delante de Dios. Iba de mentira tras mentira, iba de desobediencia en desobediencia. ¿Sí? La vida de Saúl era para que estuviera en las alturas, como las águilas, que volaran alto. Pero ¿quién fue la decisión de que cayera? ¿De Dios o de Saúl? De Saúl. Dios quiere que nuestras vidas sean altas, y no vamos a hablar económicamente, ¿sí? Económicamente no. Vamos a hablar en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional con nuestra familia. ¿Cómo quiere Dios? ¿Llegó a nuestras vidas para que sigamos peleando? ¿Llegó a nuestras vidas para que sigamos siendo contendiosos, para que sigamos siendo celosos, para que sigamos siendo soberbios, enojones, rencillosos? No, Dios llega a nuestras vidas para cambiarnos. ¿Sí? Ahorita lo acabamos de entonar en una alabanza. ¿Sí? Él quiere un corazón, que nuestro corazón sea transformado. Y a ver, pregunta, ¿el corazón de Saúl no fue transformado en el momento que fue ungido? Sí. Dice que en ese momento lo mudó de otro hombre, mudó su corazón. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Saúl? Se creyó intocable, se creyó que él podía, que él tenía y podía hacer lo que él quería, y no, porque Dios era el que lo había puesto como rey y Dios fue el que lo quitó. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Dios quiere que nosotros volemos alto, que nosotros tengamos una vida bendecida, que tengamos una vida de armonía, que en nuestro hogar haya paz, haya armonía, podamos platicar, podamos sonreír, podamos no andar como normalmente anda la gente, enojados, todos siempre de mala, siempre estresados, siempre peleándose con todo mundo. Así es. ¿Sí? Si alguien ve en la calle a alguien enojado, siempre de soberbio, siempre echándole el carro a todo mundo, siempre silbando, ¿creen que diga, ay, ese es cristiano? ¿Qué va a decir?
Le hace falta conocer a Cristo. No, va a decir, ese no le dieron de desayunar. Ese... ¿Sí? Pero Dios llega a nuestras vidas para que nuestra vida sea transformada, sea diferente, sea de amor, de paz. Así que cuando haya una diferencia, no lleguemos a pelear, a estar como perros y gatos. Sí, que cuando haya una diferencia se hable, se razone, se acepte. No, pues sí la regué. No, pues es que sí hice mal, sí traté mal a mi esposo, sí traté mal a mi esposa, sí traté mal a mis hijos, sí los hice enojar. ¿Sí? En Saúl había soberbia. Él no reconocía que Dios era el que lo había puesto, no reconocía que tenía que obedecer a Dios. Y nosotros tenemos que reconocer, tenemos que obedecer. Si Dios nos dice, hagan esto, dejen de hacer lo otro, no vayan por acá, no vayan por allá. Tenemos que obedecerlo para que nuestras vidas sean como ahorita lo acabamos de ver, la característica del águila, que vuela altísimo. ¿Sí? Él quiere eso para nuestras vidas. Amén. Puede volar en dirección al sol. Malaquías 4, puede volar en dirección al sol. ¿Qué pasa si nosotros vamos caminando y nos da el sol de frente? ¿Podemos ver? No, ¿verdad? El sol nos quita la visibilidad. Malaquías 4. Malaquías está después de Zacarías. Después de Zacarías está Malaquías 4. Antes de Mateo. Malaquías 4, del 1 al 6. Malaquías 4, del 1 al 6. ¿Lo tienen todos? Dice, 4 del 1 al 6, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Les voy a leer con esta traducción y dice así. Dios dice, y está cerca el día en que los orgullosos y malvados arderán como la paja y se quemarán por completo a causa de mi enojo. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así será. Para ustedes que me respetan, la justicia brillará como el sol y les traerá mi salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría, como saltan los terneros cuando salen del establo. Ya tengo preparado ese día y ustedes aplastarán a los malvados como aplastan el polvo que pisan. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así será. Israelitas, recuerden que en el monte Horeb yo les di por medio de Moisés mis enseñanzas y mandamientos. No se olviden de obedecerlos. Antes que llegue el día en que yo los castigaré, les enviaré al profeta Elías. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré las tierras. ¿Qué pasa hoy en día?
¿Qué creen? El enemigo está en casa. Peleándose el esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres. Y aún conociendo de Dios. ¿Sí? Dios nos deja sus enseñanzas, sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos. ¿Para qué? ¿Para llenar unas hojas? Para que lo obedezcamos. ¿Sí? Él nos deja su palabra para que la pongamos por obra. Es bonito escucharla, es bonito leerla, pero pongámosla por obra. ¿Sí? Él quiere que nosotros, a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de las circunstancias, a pesar de problemas, a pesar de todo, estemos con Él, estemos obedeciéndolo. ¿Sí? Él nos va a respaldar si nosotros estamos haciendo y obedeciéndolo. Pero ¿cómo nosotros, cómo nos atrevemos a veces a pedirle si cuando Él nos dice que hagamos, no lo hacemos? Él dentro de su misericordia nos sostiene. ¿Sí? Pero les daba la otra característica del águila. Dice que ella vuela frente al sol. El sol no le molesta para volar. O sea que aunque venga lo que venga o esté queriendo ser intimidada a lo mejor por los rayos del sol, ella sigue. ¿Qué pasa con nosotros? Ay, no, mejor no voy. No, mejor ya no me reúno. ¿Para qué voy si no veo solución? ¿Para qué oro si no veo respuesta? ¿Sí? Pero aquí Dios nos está hablando, dice, les voy a volver a leer. Dios dice, ya está cerca el día en que los orgullosos y malvados arderán como la paja y se quemarán por completo a causa de mi enojo. Yo soy el Dios poderoso y les juro que así será. ¿A quiénes les va a dar o para quiénes va a venir el día del enojo de Dios? ¿A quién les va a tocar? A los orgullosos y a los soberbios. Fíjense, dice aquí, a los orgullosos y malvados arderán como la paja y se quemarán por completo a causa de mi enojo. Yo soy el Dios todopoderoso y les juro que así será. Para ustedes que me respetan, fíjense, para ustedes que me respetan, la justicia brillará como el sol y les traerá mi salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como saltan los terneros cuando salen del establo. Ya tengo preparados ese día y ustedes aplastarán a los malvados como aplasta el polvo que pisan. Yo soy el Dios todopoderoso y les juro que así será. Israelitas, recuerden que en el monte Horeb yo les di por medio de Moisés enseñanzas y mandamientos. No se olviden de obedecerlos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Olvidando todas esas enseñanzas, todos esos mandamientos que Dios nos habla a través de su palabra. Y estamos haciendo como nosotros pensamos, como nosotros queremos, y no como Dios quiere. ¿Sí? Es cuando nosotros tenemos que poner por obra los mandamientos, por obra las enseñanzas. Si alguien nos da un consejo de edificación, tomémoslo y hagámoslo. Si Dios a través de su palabra nos enseña y nos dice, deja de ser iracundo, ¿qué tenemos que hacer? De ser iracundos. Pero si Dios nos dice, deja de ser iracundo, ¿qué hacemos? Ah, pero tú no sabes lo que me hacen, Señor, tú no sabes que siempre me hacen enojar, tú no sabes que... Así es, seguimos en lo mismo. Lo que les decía, uno de los animales más fuertes soporta 70 veces su propio peso. Isaías 40, vamos a Isaías 40, nos regresamos. Isaías
40. Isaías 40, del 25 al 31. Isaías 40. Isaías 40, del 25 al 31. Isaías 40, del 25 al 31. Dice, ¿lo tienen todos? Isaías 40, del 25 al 31. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas, tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallecen ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Les voy a leer con esta traducción y dice así. Nuestro Santo Dios afirma, con nadie me pueden comparar, nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo, levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correrán sin fatigarse. Es Dios y de Él proviene su fuerza. ¿Sí? ¿El águila se formó por sí sola? No. ¿Tiene esa fuerza por sí sola? ¿Va al gimnasio, toma suplementos? No. Es una característica que Dios le dio. ¿Qué características tenemos nosotros? ¿Qué características nos dio Dios a nosotros? A lo mejor somos gorditos, chaparritos, altos, delgados, negritos, güeritos, chinos, lacios, ¿sí? Pero si nosotros, como dice la palabra, confiamos en Jehová, dice que Él nos da fuerzas. Si nosotros ponemos cualquier circunstancia, enfermedad, problema, prueba contraria, cosas contrarias a Dios, las ponemos en Él y lo obedecemos, ¿qué va a hacer? Nos va a respaldar, nos va a dar fuerza si estamos queriendo desfallecer, nos va a dar la salida si tenemos algún problema, nos va a dar, sabiduría, Señor, ayúdame, tengo que, no sé cómo actuar en esta circunstancia, en esta situación, pero tú sí. ¿Sí? Pero queremos actuar como con nuestras fuerzas. ¿Sí? Porque si estamos teniendo un problema con el esposo o con la esposa, ¿cómo queremos actuar? Con gritos, con pleitos y desgraciadamente hasta con golpes.
¿sí? Pero cuando Dios está con nosotros y nosotros estamos haciendo y obedeciendo su palabra, ¿cómo debemos actuar? Primeramente orando. Primeramente que Dios establezca su presencia. Primeramente que Dios nos ayude y nos dé la solución, la salida a algún problema, a alguna circunstancia. ¿Sí? Las águilas no tienen su fuerza por ellas. Dios se las dio. ¿Sí? Y así podemos ver y estudiar al águila y podemos ver tantas cosas que tiene, pero provienen de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿por qué a veces desfallecemos? ¿Por qué a veces nos cansamos? ¿Por qué a veces nos desanimamos? ¿Por qué? ¿Por qué cuando viene la prueba huimos? ¿Por qué cuando viene la prueba dudamos? ¿Por qué? Porque no estamos cimentadas en la roca. Porque no estamos cimentadas en la roca que es Cristo. Porque no creemos que Él pueda ayudarnos, que Él nos pueda dar la solución, que Él nos pueda sanar, que nos pueda perdonar, que nos pueda restaurar, que nos pueda, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dudamos. ¿Sí? Y queremos actuar con nuestras fuerzas y no con las fuerzas de Dios. Queremos actuar como nosotros pensamos y decimos, no como Dios dice y quiere. ¿Sí? A ver, en una discusión, ¿quién se queda callado? ¿Quién? ¿Quién se queda callado? ¿Por qué? Porque pensamos que no, me va a pensar que me dejo, que soy tonto, que, o tonta, ¿sí? Y empezamos a pelear y si hiciera un problemita se vuelve un problemón. ¿Sí? Es cuando nosotros tenemos que recurrir a Dios, fortalecernos en Dios y cimentarnos en Dios y que Él nos ayude y lo hace. ¿Sí? Dice que nosotros que tengamos esas, dice en los últimos versículos, dice 31, pero los que confían en Dios, fíjense, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse, correr sin fatigarse. Característica, los que confían en Dios. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en Dios, obedecer a Dios, creerle a Dios, que Él nos va a ayudar. El águila es cazadora. Estas aves siempre buscan su propio alimento y siempre su alimento debe ser fresco. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Siempre estarnos alimentando de Dios. Que nuestro alimento al estar estudiando la palabra es fresco. Amén. Vamos a la palabra. Juan 6. Juan 6. Y este es uno de mis versículos favoritos. Juan 6. Juan 6 del 22. Juan 6 del 22 al 59. Juan 6 del 22 al 59. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio
Pues la gente, que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no por habéis, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Les dije hasta el 59. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Sí? Así como el águila dice que caza a sus presas y come comida fresca, carne fresca, nosotros tenemos día con día que alimentarnos de la palabra que es fresca. ¿Sí? Este es el mejor alimento, la mejor comida que podamos tener nosotros. ¿Sí? Que nosotros nos propongamos a leer la palabra de Dios, nos estemos llenando, nutriendo de la palabra. ¿Sí? Dice que el que come de este pan no va a tener hambre. ¿Sí? Que si el que come de este pan dice que tendrá vida eterna.
Y si nos seguimos leyendo, por eso les digo que es mis versículos favoritos, porque dice que empiezan a cuestionarlo y a tentarlo. Y muchos dicen que se empiezan a alejar porque dice que Él es el pan de vida. Y dice que Él les llega a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también me van a dejar? Y dice que le dice Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? Solamente comiendo este pan es como vamos a tener la confianza, la seguridad de que vamos a tener vida eterna. ¿Sí? Pero ¿cuál es la clave? Obedecerla. Obedecerla. ¿Sí? Es bonito leerla, es bonito congregarnos, es bonito escucharla, es bonito. Pero lo más bonito es vivirla. ¿Sí? Es más bonito obedecerla. ¿Por qué? Porque empieza a haber un cambio en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Así es. ¿Sí? Es cuando nosotros nos tenemos que llenar de la palabra. Estamos pasando una circunstancia adversa, un problema, leer, llenarnos, fortalecernos. ¿Sí? No decir, no, ¿para qué la leo? No, ¿para qué oro? No, ¿para qué me congrego? No, ¿para qué? No, sí, ¿para qué? Para llenarnos de ella, para que si tenemos algún problema, Dios nos dé la solución. Si tenemos alguna enfermedad, el Señor nos sane. Si tenemos algo que no está bien, nos fortalezcamos en Él. ¿Sí? Alguna lucha. ¿Sí? A ver, ¿qué van a ver? A ver, ¿qué van a hacer? Si en su casa ven que pasa una sombra. Ay, ¿le voy a hablar al pastor para que venga a ungir mi casa? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, Señor, reprender, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que quiera venir a inquietarme, a estar en mi hogar que no sea tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. No es necesario aprendernos a hacer una oración así, en el nombre de Jesús, pero creyendo que Él nos va a ayudar. ¿Sí? Es cuando nosotros nos estamos llenando de ese pan de vida. Sí, mucha gente, y no es para atacar a nadie, pero mucha gente abre su Biblia y ahí la tiene abierta, en el Salmo 91. Ahí la tiene abierta, ya la hoja está bien empolvada y todo, y ahí está. O sea, ahí está abierta, ajá, pero ¿qué va a ser abierta? Nada. Pero ¿qué tal si la leemos en el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo, el que está bajo Dios, bajo su cobertura, bajo su protección, nos va a librar. ¿Sí? Es cuando nosotros tenemos que vivir la palabra, alimentarnos de la palabra. ¿Sí? Les voy a leer esta anotación. Las águilas cada año, fíjense, las águilas cada año renuevan sus plumas. Empiezan a desplumarse ellas mismas y a quitarse el pico a golpes. Y su proceso dura 150 días. 150 días desplumándose, quitándose el pico a golpes. Nosotros, cuando estamos pasando algún problema, cuando estamos pasando prueba de enfermedad, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la escuela, ¿nos gusta ese proceso? ¿Nos gusta esa prueba? No. ¿Sí? Muchas veces renegamos, muchas veces nos alejamos, muchas veces dejamos de congregarnos, dejamos de buscar de Dios. Dice que 150 dura ese desplumarse y el cambio de chisparse el pico. ¿Para qué lo hace el águila? Para renovarse, ¿sí? Ese proceso de dolor, ¿sí? Va a tener un resultado, renovarse,
verse siempre joven, dice, en lo que estaba yo leyendo, dice que se ve siempre, siempre joven, siempre bonita, ¿sí? A muchos no nos gusta el proceso de la prueba, de la enfermedad, de alguna circunstancia adversa a Dios. Pero cuando nos fortalecemos en Dios, nos afianzamos en Dios, que es la roca, en Cristo, que es la roca, cuando empezamos a obedecer su palabra, ese proceso va a pasar, ¿sí? Ese proceso difícil, ese proceso amargo muchas veces, ese proceso a veces de lágrimas, va a pasar, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a estar cuando pase ese proceso? ¿O cómo deberíamos de estar? Todos desganados, todos. No, debemos de estar contentos. Vamos al Salmo 103 y con estos versículos terminamos. Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103 es todo el capítulo. Esas pruebas nos tienen que servir para renovarnos en el Señor, para fortalecernos en el Señor. Amén. Salmo 103 es todo el capítulo. Salmo 103. Dice la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Dice la palabra, nos regresamos tantito, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescató del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el único que nos va a dar fuerzas, es el único que nos va a ayudar en cualquier adversidad. Amén. Pues nos tenemos que estar renovando día con día en su palabra. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, mi Dios, porque, Señor, tú nos enseñas y nos hablas a través de ella, Señor, que nuestra vida siga siendo, Señor, cimentada
en esa roca que es Cristo, Señor, que día con día estemos fortaleciéndonos más en ti, Señor, que aún en la prueba, aún en la tempestad, Señor, aún en la adversidad, seas tú el que nos ayude, Señor, nos fortalezca, Señor, nos dé, Señor, nuevas fuerzas, Señor Dios Todopoderoso. Señor, que hagamos tu voluntad y no más la nuestra, Señor, que nos dejemos guiar por ti, Señor, que obedezcamos tus estatutos, tus enseñanzas, tus mandamientos, Señor, que Dios nos dejas en tu bendita palabra, Señor. Padre, que Señor, estemos haciendo, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor, que dejemos de hacer, Señor, Señor, lo que nosotros pensamos que está bien, Señor, y que nos dejemos guiar y dirigir por ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque tu misericordia se derrama, Señor, un día más. Padre, bendice a mis hermanos que han tomado un tiempo para congregarse, Señor, en este lugar. Igualmente a los que están a distancia, bendícelos grandemente, Señor Dios Todopoderoso, y que, Señor, seas tú, Señor, llenándonos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.